Buenas, jóvenes estudiantes del segundo año de secundaria. Les habla su profesor Pedro Burto Chumpitaz del área de matemática. Vamos a continuar con el avance de los temas programados para este año. El día de hoy vamos a tratar el tema de operaciones con expresiones decimales. Para ello hay que recordar cómo se sumaba números decimales, cómo se restan los decimales, cómo se multiplican, cómo se dividen, ¿no? Es decir, hay que recordar las operaciones básicas. Estas operaciones las vamos a ir trabajando de acuerdo a los problemas que vamos a estar resolviendo. Bien, estos problemas son extraídos del libro, como siempre estoy recalcando. Problema número 1. Ángel y Daniel aportaron dinero para montar un negocio. Ángel aportó 17.564 soles con 30 céntimos y Daniel aportó el resto. Si Ángel dio 4.874 soles con 50 céntimos más que Daniel, ¿cuánto dinero reunieron para hacer el negocio? Ahí vemos los amigos, entonces se han reunido Ángel y Daniel y van a aportar una cierta cantidad de dinero para montar su negocio. Bien, entonces vamos ya con la resolución. Del problema que podemos extraer, ¿no? Nos dicen que Ángel aportó 17.564 soles con 30 céntimos. Esa es la aportación de Ángel. Bien, pero también nos mencionan en la parte de acá del problema, en la parte de abajo, nos mencionan si Ángel dio 4.874 soles con 50 céntimos más que Daniel. Entonces, ese dato es muy importante. Dice que Ángel dio esta cantidad de dinero más que Daniel, más que Daniel. Entonces, si nosotros leemos el dato al revés, se podría decir, ¿no? Si dicen que Ángel dio esta cantidad más que Daniel, si lo leemos al revés, diría que Daniel dio esta cantidad menos que Ángel, ¿no? Entonces, esa conclusión es la que vamos a anotar acá. Dice, se puede interpretar también que Daniel dio 4.874 soles con 50 céntimos menos que Ángel. Eso quiere decir que si queremos saber cuánto aportó Daniel, tendríamos que restar lo que ha aportado Ángel menos esta cantidad, ¿no? Para saber cuánto ha aportado Daniel. Espero que se esté entendiendo. ¿Bien? Entonces, el dinero de Daniel es igual ¿a cuánto? Vamos a tener que restar el dinero que aportó Ángel, que es 17.564 con 30 céntimos, menos esta cantidad que excede el dinero de Ángel, que excede con respecto al dinero de Daniel. Vamos a restarlo, ¿no? Y para restar, obviamente, vamos a ordenarlo de manera vertical y recordar, ¿no? Pues la resta, ¿no? Entonces 0 con 0, al 3 se le presta una decena, se convierte en 13, menos 5 es 8 y así sucesivamente. Vamos a ir restando, ¿no? 0 menos 0, acá sería 13 menos 5, 8, el 4 se convierte en 13, menos 4, 9, el 6 se convierte en 5, 15, 15 menos 7 es 8, acá el 5 se convierte en 4, sería 14, menos 8, 6. Finalmente este 17, como presta una decena, se convierte en 16 menos 4 igual a 12. Bien, entonces ya tenemos esta cantidad que es 12.689,80 céntimos. Este es el dinero que ha aportado Daniel. ¿Ya? Este es el dinero que ha aportado Daniel. Por lo tanto, entonces ya sabemos cuánto fue la aportación de Ángel y este dinero significa la aportación de Daniel. Daniel aportó con esta cantidad de dinero. Acá nos preguntan cuánto de dinero reunieron para hacer el negocio. Entonces bastaría con sumar las dos expresiones, el dinero de Ángel más el dinero de Daniel. Es lo que vamos a hacer. Entre los dos aportaron, sumamos esas dos cantidades, dinero de Ángel más dinero de Daniel. Y obviamente que la suma nos queda 30.254 soles con 10 céntimos. Si la pregunta era cuánto dinero reunieron para hacer el negocio, entonces ya tenemos la respuesta, ¿no? Reunieron un total de 30.254 soles con 10 céntimos. Bien, entonces el problema estuvo bastante sencillo, solamente hemos tenido que recordar la sustracción de números decimales y la adición de números decimales. Bastante simple. Pasemos al problema número 2. En el problema número 2 nos menciona lo siguiente. Una empresa produce 132 litros de yogur diarios. Con 49 litros se llenan botellas de 0,25 litros cada una. Y con el resto que queda
en el depósito se llenan botellas de 0,5 litros. ¿Cuántas botellas de yogur se llenan en total? Bien, entonces hagamos un pequeño análisis, ¿no? Dice que la empresa produce diariamente 132 litros de yogur. Esta es la cantidad total, 132 litros de yogur. Pero nos dicen que de esos 132 litros, 49 se van a llenar en un tipo de botellas pequeñas. Y con el resto de litros se van a llenar botellas de 0,5 litros, o sea, de medio litro. Esto se puede expresar como un cuarto de litro, 0,25, y el 0,5 como el medio litro, ¿no? Bueno, entonces, si nosotros queremos resolver el problema, diríamos, ¿no? Total de yogur, bueno, en el problema nos dice que son 132 litros. De los 132 litros, una parte se va a embotellar en una cantidad de botellas de 0,25 y el resto en botellas de 0,5. Entonces, de esos 132, con 49 litros vamos a embotellar, ¿no? Botellas de 0,25 litros, ¿no? Se van a llenar botellas de 0,25 litros. Y con el resto se van a llenar botellas de 0,50 litros o 0,5 litros, que viene a ser la misma expresión. 0,50, 0,5 representan a la misma cantidad. Pero ¿a qué se refiere con el resto, no? Entonces, si eran 132 litros y 49 ya se han embotellado, entonces tendríamos que restar 132 menos 49. Y 132 menos 49 es igual a 83 litros. Entonces, esos 132 litros se han dividido en 49 litros para ser embotellados de una manera y 83 litros para ser embotellados de otra manera. Bien, entonces, ahora, aquí la pregunta nos dice, ¿cuántas botellas de yogur se llenan en total? Entonces, con esos 49 litros, voy a comenzar a llenar botellas de 0,25. Entonces, ¿cuántas botellas podré llenar? Lo que se tiene que hacer aquí es, obviamente, una división. Hay que dividir los 49 litros entre 0,25 para saber cuántas botellitas se van a llenar. Entonces, vamos a tener que dividir 49 entre 0,25. Pero aquí, para evitar la división con decimales, se puede utilizar un pequeño artificio. Es decir, la coma decimal, para que se traslade dos espacios a la derecha, se tiene que multiplicar por 100. O sea, 0,25. Si nosotros multiplicamos por 100, la coma se va a trasladar dos espacios a la derecha. Pero al multiplicar por 100 a uno de los números, se tiene que multiplicar por 100 también al otro. Por eso que, es decir, si queremos dividir 49 entre 0,25, va a dar el mismo resultado que dividir 4.900 entre 25. Está comprobado porque en ambos lados se ha multiplicado por 100. Entonces dividimos solamente 4.900 entre 25. Vamos aquí a poner la división, la manera desarrollada. Y obviamente que aquí haciendo la división resulta ser exacta y sale 196 como cociente. Conclusión, entonces quiere decir que con esos 49 litros se pueden llenar 196 botellitas y cada botellita va a tener una capacidad de 0,25 litros. Lo mismo vamos a hacer con el resto de yogur, ¿no? Y recuerden que el resto se refiere a los 83 litros que están quedando. Pero esos 83 litros se van a llenar en botellitas de 0,50, o sea, de medio litro. ¿Cuántas botellitas se van a llenar? Bueno, la misma idea, ¿no? Vamos a tener que dividir los 83 litros entre 0,50. Pero de la misma manera, ¿no? 83 entre 0,50, si se mueve la coma decimal un espacio a la derecha, se tendría que multiplicar por 10. Acá también se multiplica por 10, o sea, quedaría 830 dividido entre 5. Vendría a ser lo mismo, ¿ya? Y 830 entre 5 también resulta ser exacta, sale 166. Y creo que también se puede sacar de manera lógica porque de 83 litros quieres botellitas de medio litro, entonces te van a salir el doble de botellitas, es decir, el doble de 83 es 166. También se puede aplicar esa lógica. Es decir, hay 166 botellas de medio litro. Conclusión. Diariamente entonces, ¿no? Se envasan 196 botellitas
de una capacidad de 0,25 y se envasan 166 botellitas de una capacidad de 0,5 o 0,50 litros. A nosotros nos preguntan cuántas botellas de yogur se llenan en total. Lo único que tendríamos que hacer es sumar las cantidades, ¿no? 196 más 166, que sale un total de 362 botellas de yogur. Esa vendría a ser la respuesta del problema, bastante sencillo. ¿Qué hemos utilizado? Hemos utilizado la división entre números decimales, ¿no? Que también hemos utilizado obviamente un artificio para que la división de decimales se convierta en una división de enteros, que resulta ser más sencilla. Siguiente problema. Vamos a resolver el problema número 3. En el problema número 3 nos mencionan lo siguiente. El diámetro de un plato circular es de 20 centímetros. El diámetro de un plato circular es 20 centímetros. Para saber la medida aproximada del contorno del plato, el diámetro se multiplica por 3,14. ¿Cuál es la medida aproximada del contorno de otro plato cuyo diámetro es 1,5 veces el diámetro del primero? Bueno, siempre hay que tener en cuenta que la lectura hay que hacerla una o dos veces hasta que se entienda. Hay que comprender el problema. Bueno, acá le vamos a hacer de manera gráfica para que se entienda. Nos hablan de palabras claves, nos hablan de diámetro y nos hablan de la medida del contorno. Diámetro y la medida del contorno. Entonces, un plato circular, obviamente, va a tener esta forma, ¿no? Esa forma. Lo que está de naranja vendría a ser el contorno y la línea de azul que ustedes observan vendría a ser el diámetro. El diámetro es aquel segmento o aquella cuerda que une dos puntos de la circunferencia de tal forma que pasa por el centro de la circunferencia. Ese vendría a ser el diámetro, ¿ya? Y si le queremos hablar en un lenguaje común, un lenguaje fácil de entender, vendría a ser la parte más ancha de un círculo, de una circunferencia, la parte más ancha. Bien, entonces, en el problema nos dicen que el diámetro del plato es de 20 centímetros. Allá, el diámetro es de 20 centímetros. Y nos hablan también de la longitud. Nos dicen que para saber la longitud se tiene que multiplicar el diámetro por 3,14. Y ese 3,14 es conocido. 3,14 es el valor aproximado del número pi. Entonces, acá les he anotado lo siguiente. Dice, la medida del contorno de una circunferencia. Si tú quieres saber cuánto mide el contorno, porque es un poquito difícil de calcularlo, o sea, no hay una regla que te mida pues los contornos, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿cómo medimos el contorno? Dice, tienes que multiplicar lo que mide el diámetro por pi, es decir, por 3,14. Si tú multiplicas el diámetro por pi, vas a saber el valor aproximado de lo que mide el contorno. Es bastante útil esta información también, ¿ya? Ahora, ¿qué sabemos nosotros, no? ¿Qué sabemos de los datos, no? Nos dicen que el diámetro del primer plato es 20 centímetros. O sea que este diámetro es 20 centímetros. Ya está. Pero también nos dicen que el diámetro del segundo plato, porque aquí nos mencionan al final de la pregunta cuál es la medida aproximada del contorno de otro plato. Pero nos dicen que el diámetro del segundo plato es 1,5 veces el primero. 1,5 veces el primero. Entonces, ¿cómo interpretamos eso, no? Si te dice que el segundo plato tiene un diámetro 1,5 veces el primero, significa que hay que multiplicar 1,5 por el diámetro del primer plato. Entonces se va a interpretar de esta manera. 1,5 por 20. 1,5 veces el diámetro del primero. 1,5 por 20. Eso es sencillo. 1,5 por 20 sería... multiplicando va a dar un valor de 30. Ya hay varias formas de cómo explicarlo. Por ejemplo, si uno multiplica 1,5 por 2, sería 3. Pero si eso está multiplicado por 10, sería 30. ¿Ya? Entonces 1,5 por 20 igual a 30. ¿Qué significa ese 30? El 30 significa el diámetro del segundo plato. Es un plato más grande. El primero era de un diámetro de 20, ahora este plato tiene un diámetro de 30 centímetros, diámetro. Entonces, a nosotros no nos están preguntando cuál es el diámetro del segundo plato, nos dicen cuánto medirá el contorno de ese plato.
Bien, entonces para calcular la longitud del contorno del segundo plato, hay que recordar, si queremos saber el contorno, debemos multiplicar diámetro por pi. Entonces está bastante sencillo. Hay que multiplicar el diámetro, que es 30, que acabamos de hallar, por pi, pero el valor aproximado de pi es 3,14. Entonces 30 por 3,14. Vamos a multiplicar de manera desarrollada. Le he puesto de esta manera, ¿no? 3,14 por 30 es como que estuvieras multiplicando 314 por 3, que sale 942. Pero como hay un decimal, un número decimal con dos cifras decimales, entonces el resultado también debe tener dos cifras decimales. Conclusión, quiere decir que el contorno de ese segundo plato va a ser 94,20, o sea, es centímetros, 94,20 centímetros. Esa vendría a ser la respuesta. El contorno del segundo plato mide 94,20 centímetros aproximadamente, obviamente, porque el pi, recuerden que es aproximado a 3,14. Es infinito en realidad, tiene infinitos en la parte decimal es infinita. Bien, vamos a continuar con el siguiente problema. Espero que se haya entendido, ¿eh? Es bastante sencillo. ¿Qué se ha utilizado en este problema? Hemos utilizado la multiplicación de un decimal por un entero. ¿Ya? Bien, bastante sencillo. Seguimos entonces con el siguiente problema. Acá nos dicen, se desea cercar con malla un terreno cuyas dimensiones se muestran en la figura. El costo de cada rollo de 5 metros de malla es de 125 soles con 50 céntimos. Calcular el costo de los rollos de malla que se necesita comprar. Observen este terreno. Ahí está el terreno. Este terreno se va a cercar con malla. ¿Ya? Entonces, para saber cuánto vamos a gastar, cuánto vamos a invertir para comprar esa malla, primero debemos saber cuánto mide el contorno de esta figura, el contorno. Y cuando hablamos de contorno de una figura, hablamos del perímetro. O sea, tenemos que hallar el perímetro de esta figura para saber cuántos metros de malla vamos a utilizar. Pero también nos hablan del costo de la malla. Pero la malla no te lo venden por metros. Dice que cada 5 metros de malla cuestan 125 soles con 50 céntimos. Pero de aquí podemos hallar el costo unitario. Si 5 metros de malla cuestan 125 soles con 50 céntimos, entonces dividimos entre 5 esta cantidad para saber cuánto es el costo de un metro de malla. Entonces ya tenemos un panorama, ¿no? Ya tenemos el terreno. Si queremos saber cuánto se va a invertir, primero debemos hallar el perímetro y luego debemos saber cuánto cuesta cada metro, y obviamente si ya sabes el perímetro y sabes cuánto cuesta cada metro, al final se tendría que multiplicar esos dos valores para hallar el resultado que se está pidiendo. Bien, comenzamos. Aquí vemos el terreno, ¿ya? Esta parte del terreno mide 2,9 metros. Desde este punto hasta este punto mide 3,8 metros. Desde este punto hasta este punto mide 2 metros, porque asume el valor que está acá. Y desde este punto a este punto mide 1,6 metros. Son los únicos datos que nos ofrece. Y si nosotros queremos hallar el perímetro, tendríamos que sumar pues todos estos lados del terreno. Entonces ya tengo la medida de este lado, la medida de este lado, la medida de este lado, la medida de este lado. Y si alguien por ahí se está preguntando, profesor, ¿y este lado cuánto mide? Entonces, pero obviamente que este terreno tiene forma rectangular, ¿no? Tiene ángulos rectos, significa que lo que mide en este lado, lo que mide en este lado es igual a lo que mide en este lado. Entonces, vendría a ser la suma, ¿no? 2,9 más 2 vendría a ser lo que mide este lado de acá. 2,9 más 2 vendría a ser 4,9 metros este lado. ¿Y cuánto mide este lado? Vendría a ser la suma de estas dos medidas, ¿no? De 3,8 más 1,6, que sumando nos queda 5,4 metros. Es decir, esta medida de acá vendría a ser 5,4 metros. Está sencillo entonces. Vamos a calcular el perímetro del terreno. Para calcular el perímetro del terreno, tendríamos que sumar 2,9 más 2 más 3,8 más 1,6. Aquí le he puesto de la manera siguiente. ¿Por qué toda esa suma por 2? Porque lo que mide este lado, mide también este lado. O sea, se estaría repitiendo dos veces. Y lo que mide la parte
horizontal, acá también mide lo mismo, ¿no? Conclusión, entonces, vamos a sumar 2 veces eso. Entonces, todo eso multiplicado por 2. Calculamos, sumando 2,9 más 2 es 4,9, 4,9 más 3,8 más 1,6, la suma de todo sale 10,3. Y 10,3 por 2 sale 20,6. 20,6 metros. Entonces, si el perímetro es 20,6 metros, significa que se van a necesitar 20,6 metros de malla. ¿Ya? 20,6 metros de malla es lo que se va a necesitar para acercarlo. Bien, entonces ya sabemos la cantidad de malla que se necesita. ¿Ya? Pero, como les había mencionado, acá nos dicen que el costo de 5 metros de malla cuesta 125 soles con 50. Si queremos saber el costo unitario, se divide 125,50 entre 5. ¿Ya? Eso nos va a salir un costo de 25 soles 10. ¿Ya? Entonces también está sencillo porque 125 entre 5 es 25 y 50 céntimos entre 5 es 10. Entonces sale 25,10. ¿Qué cosa? Soles. Cada metro cuesta 25 soles con 10 céntimos, cada metro de malla. Entonces si queremos sacar el costo, ¿no? Cada metro de malla cuesta 25 soles con 10 céntimos, ¿no? Si queremos sacar el costo total, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar la cantidad de metros de malla que necesitamos por el costo unitario, ¿no? Vamos a multiplicar entonces 20,6, que son los metros de malla, por 25,10, que es lo que cuesta cada metro. Esa multiplicación, aquí les he puesto, ¿ya? 20,6 por 25,1 está el desarrollo, sale un total de 517,06. Entonces, si a nosotros nos preguntaban cuánto se va a invertir, cuánto dinero se necesita, ¿no? Dice calcular el costo de los rollos de malla que se necesitan comprar. O sea, se necesitan comprar ¿cuántos metros de malla? Se necesitan comprar 20,6 metros de malla y para eso se necesita una inversión de 517 soles con 06 céntimos. Bien, esa vendría a ser la respuesta entonces de ese problema. Hemos utilizado suma de decimales, luego hemos utilizado la multiplicación por un entero y al final hemos también hemos aplicado la división también, división de un decimal entre un entero, y finalmente se ha multiplicado 2 decimales. ¿Ya? Bien, bastante sencillo entonces los problemas, espero que se hayan entendido. Siempre estoy al pendiente de sus comentarios, de sus sugerencias y también de sus inquietudes, sus dudas, sus preguntas. También puedes hacerlas llegar en el grupo de WhatsApp que tenemos, ¿ya? Para poder despejar todas las dudas y que todo quede claro. Bien, jovencitos, hasta ahí vamos a llegar con la clase del día de hoy. No se olviden que tienen que registrar esto, tienen que copiar toda la clase en su cuaderno y ya posteriormente también les estoy entregando una ficha con ejercicios para que ustedes puedan aplicar estas operaciones con decimales en problema. Bien, bastante sencillo. Nos estamos viendo hasta la siguiente clase. Cuídense mucho.